Quería saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Nos encontramos estudiando la carta de Juan y nos encontramos en el capítulo número 5 de la primera carta de Juan. En este día vamos a estudiar la fe que vence al mundo. La fe en Jesús que tiene poder para vencer las artimañas de Satanás estratégicamente representada en el mundo. Iniciemos nuestro estudio de esta mañana. El texto dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando en el griego koiné, al igual que el hebraico, el hebreo, se le da repetición constantemente a una palabra, es el objetivo del autor bíblico subrayar, marcar, hacer resonar con mucha fuerza y con mucha énfasis esta expresión. Aquí el autor bíblico le da mucho énfasis a guardar los mandamientos. Presenta que aquellos que están en la fe de Jesús y que están en Jesús y que han conocido a Jesús guardan sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos es guardar la escritura de manera completa, intentando siempre hacerlo no por obligación, así muestra el texto bíblico, por amor. En otras palabras, el autor bíblico muestra que el fruto de obedecer a Dios, o el fruto de amar a Dios, es obedecer a Dios. Versículo 4. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo aquel que depende de la mano poderosa del Señor tiene poder para vencer a este mundo y sus artimañas. Un mundo representado por las fuerzas del mal, pero también mostrado por la Biblia como los seres humanos obteniendo poder por medio de Jesús para vencer las artimañas del mal. Este es Jesucristo, que vino mediante agua, sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando miramos este texto nos damos cuenta que Jesucristo vertió su sangre por nosotros y dejó la institución inclusive del bautismo, el bautismo por agua, por inmersión, para que todos aquellos que creen en su muerte y en su resurrección pasen por ese proceso maravilloso. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Entiéndase el Padre como el Padre, entiéndase el Verbo como Jesucristo, el Hijo, el Verbo hecho carne, el cual escribió Juan 1:1, y el Espíritu Santo, las tres personas de la deidad. Estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Generalmente cuando nosotros miramos este texto bíblico hay personas que lo distorsionan y no se dan cuenta que el autor bíblico está haciendo aquí una ilustración, una analogía de lo que es la deidad, explicando el proceso de la salvación para alcanzarnos a nosotros y para salvarnos. Es interesante que el texto bíblico dice y continúa diciendo lo siguiente, versículo número 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Y cuando Juan habla del testimonio de Dios, está hablando de Jesucristo. Está hablando de un tema que es mucho más allá que un simple tema de estudio teológico. Está hablando de un misterio, la encarnación de Cristo Jesús. La ciencia que estudiaremos por los siglos de los siglos sin fin en la patria celestial. Jesucristo hecho hombre, Jesucristo encarnado, el testimonio del Padre, en otras palabras, la ejemplificación del Padre, el carácter impreso del Padre en Jesús. Cuando usted quiera saber cómo es Dios, mire para Jesús. Y cuando usted mira para Jesús y estudias la historia de Jesús y comprendes el carácter de Jesús, entonces entiendes quién es Jesús. Y al entender quién es Jesús, entiendes quién es Dios. Y al entender quién es Dios, entonces ahora puedes amar a una persona que conoces, porque nadie puede amar a un desconocido. Por otra parte, el texto bíblico continúa diciendo: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén.
La vida eterna solo se consume en Cristo Jesús. Hay gente aparentemente sincera que han dicho que Jesucristo pues es un hombre igual que cualquiera otro, igual que Moisés, igual que Abraham, y que si Jesús es cualquier hombre, pues en él no hay salvación. Inclusive hay algunos que han pensado que es una herejía decir que en Jesús hay salvación. Pero tal cual como lo predicaron Pedro, Juan, los apóstoles desde la antigüedad, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solo y únicamente en el nombre de Jesús. En Jesús está concentrada la salvación en nuestra vida. Finalmente, el texto hace mención sobre el conocimiento de la vida eterna a través de Jesucristo. Y el versículo 13 dice así. Versículo 12, 13 en adelante. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene el Hijo, perdón, no tiene la vida eterna. Estas cosas os escribo a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí viene un punto importante de aclarar y explicar. La oración no es para que el Señor haga lo que tú quieres que el Señor haga. La oración nos lleva a nosotros a aceptar la voluntad de Dios. Nos eleva a Dios, porque lo que Dios planea para nosotros siempre será lo mejor. Aun cuando desde la óptica humana no sea lo mejor. Aun cuando desde la óptica humana no la entendamos en el momento. Hay cosas que nunca vamos a entender en el presente. Entenderemos 2 años después, 3 años después, 5 años después. Hay cosas que entenderemos en la vida eterna. Pero lo cierto es que la oración nos eleva al Señor para entender su voluntad, para aceptar su voluntad y para depender de la voluntad perfecta de Dios. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no son de muerte. Hay pecados de muerte, hay pecados que no son de muerte, por los cuales digo que no se pida. Y hay momentos que la persona puede estar en niveles de espiritualidad. Hay personas que al orar por ellos, el Espíritu del Señor, esa persona está susceptible al Espíritu del Señor y tranquilamente puede apartarse del mal y puede caminar en los caminos del Señor. Hay personas que están a veces cauterizadas, 100% cauterizadas por el mal, por las fuerzas del mal. Y el Espíritu del Señor no puede hacer nada por ellos. A esto pues puede hacer una apelación, una aplicación. Puede calificarse también como un pecado de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Finalmente el texto concluye diciendo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén, dice Juan. Es interesante que Juan entonces nos muestra a través de su santa y bendita palabra, la palabra del Señor, la palabra de Jesús, que todo aquel que ha sido engendrado, es decir, todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento a través del agua, es decir, del bautismo por inmersión y a través del nacimiento del Espíritu Santo. Porque es que la Biblia hay que estudiarla de manera sistemática. Cuando la Biblia habla aquí de agua y de engendramiento de nuevo, rápidamente tenemos que recordar Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Y todo aquel que es entonces engendrado de Dios, dice acá Juan, ya no peca. Por eso el Señor habla de una nueva vida, habla de un nuevo nacimiento, y no solamente habla de un cambio conductual, o un cambio de conducta, o un cambio de personalidad, sino un nuevo nacimiento. La vida nacida en el pecado no puede salvarse, pero la vida nacida en la sangre preciosa de Cristo Jesús, a través del bautismo de agua y a través del bautismo del Espíritu Santo, hace una unión perfecta que lleva al ser humano a la salvación y a la vida eterna. Vamos a orar. Muchas gracias te damos, Padre amado, por tu palabra. Danos un día bendecido y permite que Jesús todos los días pueda nacer en nuestros corazones para vencer al mundo y sus artimañas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén
Que Dios te bendiga y que tengas un excelente sábado.